En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues déjenme que les cite dos noticias. Elijan ustedes, luego el que va a elegir para comentarlas va a ser Nicolás Pascual de la Parte en la sección España en el Mundo, pero la primera pone los pelos de punta y les digo literalmente lo que ha ocurrido. Putin ha evitado aceptar compromisos sobre Ucrania y, segunda parte de la noticia, amenaza a Europa antes de recibir al enviado de Donald Trump en el Kremlin. Putin ha lanzado un aviso a Europa y ha dicho: Rusia no tiene intención de luchar contra Europa, pero si Europa empieza, estaremos listos para actuar en este momento. Y luego, evidentemente, comentaremos esa advertencia de Donald Trump a la dictadura, narcodictadura de Venezuela, en la que ya ha dicho, y lo habrán escuchado todos ustedes: vamos a atacar por tierra, vamos a acabar con esos hijos de perra. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos, encantado. Nada, encantado de tenerte aquí otra vez. El próximo miércoles, ¿verdad?, te tenemos en estudio, físicamente. Exacto, en carne mortal. Pues nada, me alegro un montón. Oye, vamos con esta amenaza de Vladimir Putin. Yo no sé si nos la tenemos que tomar del todo en serio o todavía más. Literalmente, Rusia no tiene intención de luchar contra Europa, pero si Europa empieza, no sé a qué se está refiriendo este hombre, estaremos listos para actuar en este momento. Nada, no hay que hacerle ni caso, Carlos. Estos son tácticas muy conocidas de negociación, poner presión justo antes de que empiece la negociación de verdad y poner al rival a la defensiva. No hay que hacerle ni caso. Significa que él está nervioso. Si tiene que recurrir a esa retórica de amenazas vacías, huecas, incluso peliculeras, es porque realmente se ha dado cuenta que Europa, después de haber hecho algunas cosas mal, estamos haciendo algunas cosas bien. Y es que estamos teniendo nuestra propia opinión. Estamos defendiendo a nuestros amigos ucranianos antes de que se sienten en la mesa negociadora y estamos imponiendo unos límites a los norteamericanos a la hora de hacer concesiones a Rusia. Él se ha dado cuenta de que Europa no se ha dividido, que de momento estamos unidos, y ha lanzado esa bravuconada, esas amenazas que, insisto, demuestran más su debilidad que su fortaleza. O sea, que ni caso. Porque él, Nicolás, ya llegó a avisar, ¿verdad?, en otra ocasión, o a filtrar mensajes diciendo que sí que podría ir a por alguno de los países. Vamos a ver, siempre está en dificultades. Antes salía Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, que ahora está apartado, curiosamente, desde hace meses de la negociación. Ahora existe un empresario que es Kirill Dmitriev, que también se dedica al negocio inmobiliario, igual que el norteamericano, que el negociador norteamericano, que es Steve Witkoff. Son dos empresarios del inmobiliario. Y como digo, cada vez que Putin o su régimen se encontraban y se encuentran en una situación comprometida, de debilidad, recurren a la amenaza, a escalar el conflicto. Te acordarás que antes se amenazaban con la escalada nuclear. Como eso no caló, como eso no nos asustó, pues ahora habla de guerra convencional. Lo que trata Putin claramente, como digo, es de ir a la mesa negociadora en una posición fuerte, sembrar la duda, sembrar el miedo en la población civil europea y la duda en nuestros líderes políticos. Pero como insisto, no hay que hacerle en ningún caso. Lo único, eso sí, Nicolás, evidentemente, si estamos en esta posición y él se pone nervioso, es precisamente porque, tú lo decías, la Unión Europea o la OTAN en la parte europea está haciendo cosas bien. Una de esas cosas bien sobreentiendo que es la elevación del gasto militar, es decir, que no tenemos que dejar de hacer eso. Exacto. Eso es uno de... Siempre hemos dicho, y me reitero, que la única forma de acabar con esta guerra de una forma justa, duradera y realista es elevando el coste para Putin. Y elevando el coste significa seguir aumentando o seguir con nuestras sanciones, seguir no solamente con las sanciones que llevamos el paquete número 20, sino también empezar a sancionar a aquellos que comercian con Rusia, lo que se llaman sanciones secundarias. Esas son muy eficaces. Lo que hizo, por ejemplo, Estados Unidos con la India fue muy eficaz. Y si lo hiciésemos los europeos con la India, con China y con aquellos que comercian con Rusia, daríamos la señal de que realmente vamos en serio y que podemos hacer mucho, mucho daño a Rusia. Ese es por un lado. Por otro lado, se ha dado cuenta también que nosotros no estamos dispuestos a hacer concesiones a Rusia, porque sabemos que no es una guerra territorial y que haciendo concesiones territoriales a Rusia, no por eso vamos a evitar que Putin y su régimen siga tratando de estabilizar a Kiev, porque lo que quiere, como dijimos la última vez, es crear un estado vasallo en Ucrania con un gobierno títere que para eso lo invadió en febrero del 22. Por tanto, hay que seguir en nuestra línea de aumentar nuestro gasto militar, de aumentar la presión, las sanciones contra Rusia directas y secundarias para cambiar el cálculo, la relación entre el coste-beneficio para Putin.
Ahí nosotros, es decir, el papel de Pedro Sánchez, aparte de que sea absolutamente criticable por estar permanentemente siendo la voz discordante, que si no permite la unanimidad en los acuerdos de incremento de gasto, pero ¿llega a tener alguna relevancia o ya hemos pasado a una insignificancia tal que ni tan siquiera para lo malo influimos? Bueno, de momento no estamos en el grupo de países europeos que están tomando decisiones. Aquí se está formando una especie de consejo informal, pero se reúnen de los cinco grandes, es decir, los cinco que no estamos nosotros. Están Alemania, Francia, Polonia, Italia y el Reino Unido. Aunque el Reino Unido no sea de la Unión Europea, también es un grande a efectos de seguridad y defensa y por tanto se incluyen. Y España no está. Es una vergüenza que esté Polonia, por ejemplo, y nosotros que tenemos más del doble del PIB de Polonia y somos un país más rico y somos un país más importante y más relevante a escala internacional, no nos llaman. Es decir, desde hace meses España no se sienta en la mesa de aquellos países grandes y medianos europeos que están tomando decisiones, que están conformando una especie de Consejo de Seguridad informal. Eso es muy duro para España, no estar ahí. Y eso se debe a las políticas diletantes, negacionistas y egoístas de Sánchez, claro. Nos lo harán pagar, me imagino, ¿no, Nicolás? Nos lo están haciendo pagar ya, Carlos, me temo. Nos están marginando de todas las mesas de negociación. Las llamadas telefónicas tampoco llegan a Moncloa. No cuentan con nosotros para nada estos 5 países que son los protagonistas de todo el proceso negociador y de todo el conflicto en Ucrania. Esos son los 5 países que cuentan. Y ahí no está España. Y deberíamos de estar ahí porque nos corresponde por peso, por estatura y por todo, cualquier parámetro. Pero no estamos como castigo, como nos hemos mostrado tan indiferentes, cuando no contrarios al esfuerzo bélico, tanto de la OTAN como de la Unión Europea, de ayuda a Ucrania, pues lógicamente no podemos estar con ellos. La Unión Europea este tipo de cosas te las puede pagar en esa mesa o en otra mesa, ¿no? Me refiero, tema agrícola, cupos de pesca, anchoa... Claro, es decir, cuando tu única obsesión es que el catalán sea una lengua oficial en Europa, tu ministro de Asuntos Exteriores, en este caso el señor Álvarez, dijo que la prioridad absoluta de su departamento era conseguir que el catalán fuese una lengua oficial en Europa, pues ya ves, cuando tienes las prioridades mal colocadas y mal situadas, pues los demás toman nota. Y entonces no cuentan contigo. Pero porque la torpeza de automarginarse por parte de tanto de Sánchez como del ministro de Asuntos Exteriores. Oye, ¿la posición nuestra, Nicolás, puede forzar que se modifique una de las cuestiones que está considerando Vladimir Putin en su negociación con Donald Trump? Está considerando como inamovible, que está hablando de 3 pilares. 1, control total del Donbass, que es zona invadida, lo suyo sería evidentemente que se largaran de ahí. Desmilitarización de Ucrania, lo cual sobreentiendo que le deja, como tú has advertido en innumerables ocasiones, Nicolás, en una posición títere. Y 3, veto permanente a la entrada en la OTAN. ¿La posición de la UE puede alterar esto? Bueno, nosotros podemos aceptar la tercera condición, es decir, actualmente, por todos los motivos que todos sabemos y sobre todo porque está en una situación de guerra, Ucrania no puede incorporarse a la OTAN a corto plazo, eso está claro. Pero las 2 primeras condiciones son inaceptables para nosotros. Es decir, no solamente por razones de principio, de que no se puede premiar al agresor y penalizar al agredido, sino es que las concesiones territoriales, como hemos dicho, Carlos, no van a satisfacer las ansias de Putin. Va a seguir desestabilizando el régimen hasta que lo tumbe. Entonces, con eso puedes conseguir quizás un alto el fuego, un cese temporal de las hostilidades, pero no que Rusia ceje en su intento de injerencia permanente en Ucrania. Y por otro lado, ¿cuál es la segunda condición? Sí, la desmilitarización. Desmilitarización de Ucrania. Eso sería el suicidio de Ucrania. Ningún país puede aceptar la desmilitarización, pero mucho menos Ucrania. Acordemos que cuando la Unión Soviética implosiona en diciembre del 91, quedan 3 repúblicas con armas con dispositivos nucleares: la Federación Rusa, Kazajstán y Ucrania. A Kazajstán y a Ucrania, pero sobre todo a esta última, se le convenció que entregase las armas nucleares a Rusia a cambio de garantía de seguridad de su independencia política y de su integridad territorial. Eso se firmó en un memorándum en Budapest en 1994. ¿Te acuerdas quién fue el que suscribió esa garantía de seguridad? Rusia y Estados Unidos. Y después se sumaron Francia e Inglaterra como miembros del Consejo de Seguridad. Es decir, Rusia ha asegurado varias veces ya a Ucrania su seguridad y después la invade. Es decir, con esos precedentes es imposible que Ucrania se desmilitarice. Otra cosa es que temporalmente se apueste por una neutralidad, como en el caso de Finlandia después de la Segunda Guerra Mundial o de Austria actualmente. Pero eso, vale, se puede negociar temporalmente un Estado
de neutralización de Ucrania, pero en absoluto que se desarme. Todo lo contrario, la única garantía que va a tener Italia de Ucrania de ser invadida de nuevo por Rusia es teniendo un ejército poderosísimo que impida ser invadida otra vez. Y las garantías que le tenemos que dar los occidentales, y en concreto los europeos, es facilitarles los medios económicos y militares para que tenga ese ejército potente. Vamos al tema Venezuela. Trump amenaza a los narcotraficantes de Venezuela y la frase literal no puede ser más clara. Vamos a atacar por tierra, vamos a acabar con esos hijos de perra. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Bueno, el lenguaje no es muy diplomático, evidentemente. No, está claro. Pero está claro cuáles son sus objetivos. Yo creo que los intentos desesperados por parte del régimen de Maduro y de él personalmente, que reconoció el propio Trump que había mantenido una conversación telefónica hace una semana con Maduro y que esto le había propuesto apartarse del poder, que le respetasen a ella, su familia, su libertad y su patrimonio, y mantener a Delcy Rodríguez como su sucesora temporalmente, no fueron aceptadas. Y pues yo, por lo tanto, creo que ya en la época de negociación posible ha terminado sin éxito y ahora vamos a ver efectivamente la fuerza militar. Lo que pasa es que yo creo que el objetivo no solamente es Venezuela. El objetivo también declarado por la administración Trump es acabar con todos los regímenes iberoamericanos que patrocinan el tráfico de droga, los narcotraficantes, los carteles y los grupos terroristas. Y ahí se incluye a Colombia, incluso a México. Es decir, todos estos países están tomando buena nota, incluido Cuba, por supuesto, y Nicaragua, de que el primero es Venezuela, pero que la cosa quizás no se acabe ahí, ni mucho menos. ¿Y la fecha clave sigue siendo el 10 de diciembre? Bueno, yo creo que en estos temas no hay fechas claves y no se pueden anunciar en cualquier caso. Yo creo que, tal como hablamos hace ya tiempo, por Navidades se resolvería este tema, antes o después de Navidad, yo creo que incluso va a ser antes, y va a haber operaciones terrestres y para acabar con el régimen de Maduro cuanto antes. Claro, lo digo porque el 10 de diciembre es la ceremonia de entrega del Premio Nobel y María Corina Machado nada más y nada menos que se lleva el Premio Nobel de la Paz y su intención, y creo que incluso lo ha confirmado, es acudir a recibirlo. Para acudir a recibirlo tiene que poder volver y tiene que poder salir de donde está en estos momentos escondida, evitando que la asesinen. Bueno, yo creo que a un Premio Nobel de la Paz ni siquiera el régimen asesino de Maduro se atrevería a acabar con ella. Sería un escándalo mayúsculo y no son suicidas. Yo creo que puede ser en torno al número, como tú dices, a la fecha, pero puede ser el 15, puede ser el 16. Lo que está claro es que es una operación. En esa operación hay una rama militar de intervención, hay una rama política, una rama de reconocimiento internacional a Corina. Y dentro de ese capítulo político y diplomático se encuentra la concesión del Premio Nobel de la Paz. Todo eso conforma una estrategia internacional para acabar con el régimen asesino y terrorista de Maduro. ¿Está saliendo ya gente de allí, gente ligada a Nicolás Maduro, gente ligada a Rusia, gente ligada a potencias que son favorables a la narcodictadura? Sí, parece ser que sí. Esas son las noticias que tenemos. Incluso alguno dice que ya Maduro habría abandonado Venezuela. No lo creo, porque a Maduro prácticamente lo que le tiene secuestrado son los cubanos. No nos olvidemos de esto. Es decir, los cubanos conforman, como bien sabes, el círculo más cerrado, más íntimo de seguridad de Maduro, y hasta que ellos no consigan asegurar sus intereses en Venezuela, no creo que le dejen salir. A lo mejor está retenido en contra de su voluntad dentro de Venezuela. Pero sí, mucha gente de su régimen, tanto militar como civil, está viajando, por lo visto, hacia Brasil, hacia Colombia. Esto es una historia que un día habrá que contarla bien, cómo efectivamente lo que estás explicando, Nicolás, Venezuela es un país robado a los venezolanos y especialmente por la dictadura asesina y comunista de Cuba, que implantó allí entre 20.000 y 30.000 personas de servicio de espionaje, servicio de inteligencia, control, militar, me da olímpicamente lo mismo. Cada uno que le llame como quiera, la cuestión es que su objetivo era saquear Venezuela para el Grupo de Puebla y para todo ese colectivo de dictaduras comunistas. Así es, tal como lo dices. Chávez llegó a un acuerdo de colaboración muy estrecha con Fidel Castro, como recordarás. Fidel Castro, como eran bastante más listo que Chávez, consiguió petróleo ilimitado, en cantidades ilimitadas y a precio prácticamente cero. Se aseguró, por tanto, una fuente de ingresos porque no solamente tenía el suministro de carburantes de petróleo gratis por parte de Venezuela, sino que además le daban más barriles para que Cuba a su vez pudiese revenderlos en el mercado internacional y hacerse con divisas fuertes, con dólares. Es decir, que el negocio para Fidel Castro era redondo. Y a cambio de eso, Fidel Castro le mantenía la seguridad, lo que se llaman los aparatos de seguridad, la inteligencia, la seguridad personal y el ejército, para perpetuar el régimen
de Chávez y de Maduro. Ese era el trato. Hablabas antes, Nicolás, de vergüenza y de ridículo internacional del gobierno de Pedro Sánchez por estar negándose a acuerdos más potentes frente a Rusia y que al final nos han tenido que acabar sacando de los centros decisorios por motivos obvios. Básicamente para no molestar, si no te importa, quédate en el rincón y por lo menos no generas el mal. Pero como hablemos de lo que ha pasado en Venezuela, al final, y con lo que se está descubriendo aquí en España de la trama Delsi y de la trama hidrocarburos, que hayamos sido nosotros parte del eje de distribución de ese petróleo que está sirviendo para tener totalmente amordazada a una población a la venezolana, para asesinarla, para controlarla dictatorialmente, y que nosotros hayamos sido correa de transmisión de ese petróleo, de esa narcodictadura, de esos contactos, es surrealista, ¿eh? Vamos a ver cosas que nos van a sorprender a todos. Yo creo que el efecto inmediato o a medio plazo más claro de la caída del régimen de Maduro va a ser Cuba. Cuba, sin el suministro, sin la ayuda económica de Venezuela, es un régimen absolutamente inviable. Están pasándolo muy mal, está en una crisis financiera, económica pavorosa, están casi como en el régimen especial de los años 90, casi, en esa situación de pobreza masiva, pero sin Venezuela, sin el régimen venezolano, Cuba va a tener muy difícil, el régimen cubano, mantenerse. Y Colombia le puede pasar también 3/4 de lo mismo, ¿eh? Gustavo Petro está muy preocupado porque sabe que él está totalmente involucrado también en el tráfico de drogas y en la protección de los carteles. Y México, no nos olvidemos de él. Pues Nicolás, no seré yo quien le quite un halo de esperanza a los pobres cubanos, que anda que no se lo merecen. Ahora, dicho eso, déjame que sueñe. Yo espero que otro de los efectos y de las consecuencias sea el afloramiento de toda la información sobre quién y hasta qué punto se ha financiado con el régimen de la narcodictadura y hasta qué punto o hasta dónde llegan de profundas los lazos o las raíces que tiene el Partido Socialista allí, ¿eh? Sí, todo eso se sabrá y todo eso se publicará. Y cada uno tendrá que ser responsable de sus actos. Por cierto, vamos a escuchar a Álvarez porque ya que le mencionamos, porque le estábamos mencionando de forma indirecta, aunque yo lo cite como Pedro Sánchez, a fin de cuentas en ese circo todos son las marionetas de Pedro Sánchez. Álvarez ha tenido una explicación que yo creo que simplemente con escucharla nos vamos a dar cuenta del papel de España en esta historia. Vamos a oírle a Álvarez. La crisis de Venezuela se tiene que resolver por medios pacíficos. Una solución democrática y, ante todo, dialogada y genuinamente venezolana. No van a encontrar nunca a España atizando ningún fuego con respecto a un país hermano latinoamericano, sea cual sea. ¿Se puede tener la cara más dura, Nicolás? No increíble, no vamos a estar atizando ningún fuego. No, si lo que estamos es financiando y permitiendo la financiación de alguien que está, el régimen de Maduro, asesinando a los venezolanos. Y que robó las elecciones. Totalmente. Que no fue capaz de mostrar las actas, que las elecciones las ganó la oposición y nosotros, el régimen español, no hizo nada para apoyar a la oposición. Es un cinismo increíble. Por cierto, que me llama la atención porque los argumentos encajan 100% con los que utiliza Zapatero. Digo, para que descubramos quién es nuestro ministro de Exteriores real. El verdadero ministro de Exteriores en España es Zapatero. Totalmente. Lo tenemos todo claro. Dice, se tiene que resolver por medios pacíficos, una decisión democrática y ante todo dialogada. ¿Dialogada con quién? ¿Con el SEBIN? ¿Con el Servicio de Inteligencia de Nicolás Maduro? Llevan 20 años dialogando con ese régimen, primero con Chávez y después con Maduro, y lo único que hace ese régimen es fortalecerse y seguir robando y seguir matando a su propia gente. Poco diálogo se puede hacer con un régimen así. Pero, en fin, el cinismo se ha apoderado totalmente de la política exterior española. ¿Tienes información, Nicolás, de las declaraciones que ha hecho y de los datos que ha podido aportar en sede judicial el Pollo Carvajal, el que era el jefe de inteligencia en época de Hugo Chávez, es decir, del inicio de esta narcodictadura, con respecto a José Luis Rodríguez Zapatero? No, la verdad es que no, directamente no, nadie lo tiene porque son vistas a puerta cerrada. Y además, lo más importante de las confesiones de Pollo Carvajal no es Zapatero, como te puedes imaginar, son las conexiones que tenían políticos norteamericanos e intermediarios de todo tipo con ese régimen. Y Zapatero, a efectos de Washington y del propio Pollo Carvajal, es un personaje secundario. Para nosotros muy importante, pero es un personajillo a nivel internacional. Y no tengo más noticias que lo que vamos viendo por la prensa. Uh-huh. Oye, ¿y qué tipo de operativo militar nos podemos esperar de aquí a los próximos días por parte de Estados Unidos en Venezuela? Hombre, yo me puedo imaginar primero cegar las capacidades que tengan el ejército venezolano de detectar los ataques, es decir, cegar los radares, las capacidades de información, de inteligencia,
después golpes quirúrgicos sobre los aeropuertos, sobre las instalaciones militares, sobre las telecomunicaciones. ¿Eso qué sería? ¿Eso qué sería? ¿Por medio de misiles? No creo que ¿De sean drones? por misiles. Por drones, sí. Hoy día la guerra es electromagnética, ¿no? Para cegar a alguien solamente tienes que utilizar medios electromagnéticos y ciberataques para paralizar y cegar al enemigo. Y después, si hace falta algún desembarco puntual o alguna intervención puntual por tierra, sería para complementar. Pero lo que realmente te paraliza y te destroza es la guerra, como digo, tecnológica y electromagnética. Pues no te puedes hacer idea, Nicolás, uno, de la cantidad de gente que nos sigue relacionada con Venezuela y la cantidad de gente que está en estos momentos siguiendo. Te digo por preguntas que a mí me hace la gente, y todo el pueblo venezolano aquí, claro, después de haber expulsado a nada más y nada menos que 9 millones de personas de Venezuela, que están los pobres en una diáspora absoluta. Eso sí que han sido... cuando habla Puigdemont de no, yo es que estoy exiliado, tú lo que eres es un cara dura de tomo y lomo. Esta pobre gente, claro, a estos sí que los han mandado al exilio. Con los dictadores y con los asesinos no se negocia, se acaba con ellos. Y en fin, es que sinceramente lo de este gobierno es de juego de guardia, porque se está marginando y estamos perdiendo posiciones internacionales, no solamente en Europa, como hemos visto, sino también a nivel internacional en el hemisferio occidental, en Iberoamérica, porque ahí lo que opina España, lo que dice España es muy escuchado y muy seguido por los europeos y por los demás. Y cuando ven que estamos arrastrando los pies, que no hemos condenado el régimen de Maduro, que seguimos negociando con él como si tal cosa, pues lógicamente pierdes a chorros la credibilidad y la influencia. Pues para despedirte, Nicolás, te voy a pedir, si puedes, si crees que es conveniente y si te apetece, que a toda esta gente que nos sigue, que está relacionada con el pueblo venezolano, si les podemos dar una esperanza de aquí a Navidades de cambio de gobierno. ¿Crees que sí? Espero y confío que sí. Viva Venezuela libre. Totalmente, Nicolás, viva. Pues un abrazo muy fuerte, Nicolás. Y nada, el próximo miércoles seguimos puntualizando aquí temas. Lo mismo tenemos que anunciar algún tipo de operativo. Nicolás. Vamos a ver. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Bueno, pues veremos, porque entramos ya en cuenta atrás con este tema. Y repito, esto habrá gente a los que les parezca que está muy lejano, el tema de Venezuela. El tema de Venezuela está muy cercano, muy cercano como pueblo, los tenemos aquí, bendito sea Dios, que nos han elegido como casa en la cual acogerles cuando peor lo están pasando, lo cual dice bastante sobre nuestra relación con ellos, no por parte del gobierno, evidentemente, y está todavía más cerca políticamente. Veremos qué es lo que pasa, pero si efectivamente hay un cambio de gobierno, justo antes de Navidad, a partir del 10 de diciembre, me da olímpicamente lo mismo ya una semana más que una semana menos. Tengo la sensación de que todo el tema de aportación de información sobre la financiación del Partido Socialista puede cambiar. Y como cambie nos vamos a dar cuenta de lo cerquita que estaba Caracas de Madrid. Bueno, ¿qué les dejamos? Ya saben, mañana pasamos lista todos aquí. ¡Viva España y viva la libertad!